Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. España y Portugal declaran estado de emergencia y situación de crisis energética, respectivamente, por el apagón que dejó sin electricidad a la península ibérica y el sur de Francia. Al momento se desconocen las causas del apagón masivo y los gobiernos lideran las investigaciones sin descartar hipótesis. Los canadienses acuden a las urnas en una jornada de elecciones federales anticipadas. Ocurre en medio de la guerra comercial desatada por Donald Trump y sus amenazas de anexarse Canadá. También cuando el país está de luto por el atropellamiento masivo que ocurrió este domingo en Vancouver y dejó 11 muertos. Con un llamado de Brasil a la paz en Ucrania y Gaza, inició hoy en Río de Janeiro la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS, encuentro en el que los países con las principales economías emergentes buscan construir un frente común para afrontar la guerra comercial de la administración Trump. Iniciamos en España, país que junto a Portugal declaró estado de emergencia y situación de crisis energética respectivamente por el apagón que dejó este lunes sin electricidad a la península ibérica y el sur de Francia. Las causas del apagón masivo se desconocen hasta el momento y los gobiernos investigan los motivos del hecho sin descartar hipótesis. Mientras tanto, el servicio eléctrico se va restableciendo. Vamos a Madrid con nuestra corresponsal Marina Colorado, quien nos amplía a continuación. Ha sido un día largo en España y la noche lo será aún más. El apagón que ha afectado a toda la península ibérica desde este mediodía continúa, aunque según el presidente del Gobierno se ha restablecido más del 50% del suministro, eso sí, de manera desigual en el país. Pedro Sánchez, en una comparecencia tras una segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional, sigue sin nombrar la causa del apagón, pero ha afirmado que lo que se sabe es que a las 12:30 del mediodía desaparecieron 15 gigavatios de generación eléctrica en España, lo que equivale al 60% de la demanda nacional. El hecho, que no había sucedido nunca en la historia de este país, está siendo investigado, pero no se descarta ninguna hipótesis, entre las que están la avería o un ciberataque. La situación ha sido tan grave y tan masiva que se ha declarado la emergencia de interés nacional, por la que el Gobierno central puede tomar las riendas de la gestión de la emergencia en varias regiones del país. Y es que el apagón ha tumbado las telecomunicaciones y los sistemas de transporte ferroviario y de carreteras en todo el país. De hecho, unas 35.000 personas han tenido que ser rescatadas de trenes que se habían quedado varados. A lo largo del día en Madrid hemos podido ver filas larguísimas para poder acceder a los autobuses, el único transporte público disponible, puesto que el metro y el tren no funcionaban, y personas reunidas alrededor de la radio de un coche para poder informarse. También aplausos celebrando la vuelta de la electricidad en ciertos barrios. Los trabajos para restablecer el suministro eléctrico seguirán toda la noche con el objetivo de que se recupere la luz en la totalidad del país a lo largo del martes. Mientras tanto, en Portugal, el primer ministro Luís Montenegro informó que el servicio eléctrico se restablecerá totalmente en las próximas horas y explicó que a pesar de las dificultades derivadas del apagón masivo, los servicios estatales siguieron funcionando en el país. A las 22 horas, tiempo de Portugal, la empresa encargada del transporte de energía eléctrica y gas natural del país, REN, informó que 85 de 89 subestaciones eléctricas están de nuevo en funcionamiento. Y ahora nos vamos a Canadá, que vota para elegir al nuevo primer ministro. Las elecciones federales fueron convocadas de forma anticipada y determinarán quiénes ocuparán los escaños en la Cámara de los Comunes. Entonces, el partido mayoritario formará gobierno. Los más opcionados son el Partido Liberal, liderado por el primer ministro interino Mark Carney, y el Partido Conservador de Pierre Poilievre. Algunos votantes temen la postura que pueda tomar el nuevo gobierno con respecto al presidente de su vecino del sur, Donald Trump, mientras que otros celebran la participación de ciudadanos más jóvenes. Diego Bassani nos trae los detalles. Este lunes, millones de canadienses han acudido a las urnas para escoger a los 343 miembros de la Cámara Baja del Parlamento, quienes posteriormente decidirán quién será el primer ministro del país. Es un deber cívico, es muy importante que la gente vote. Algunos no votan porque no les interesa la política, pero después de las elecciones empiezan a quejarse. 5 formaciones políticas compiten por obtener la mayoría en el Parlamento, por lo que un gobierno de coalición también es una posibilidad.
Voy a decir por quién he votado. He votado al Partido Verde, pero sé que no tiene muchas posibilidades. Me digo que si al menos hay gente como yo que está convencida, entonces esos pequeños votos contarán. En las calles, algunos afirman haber decantado su voto por la postura de su candidato sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sugerido en reiteradas ocasiones que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de su país. Espero para el futuro del país que elijamos no seguir el camino de nuestros vecinos del sur. Espero que la gente se una para oponerse a la extrema derecha y el auge del odio en el sur. Espero que la gran participación electoral sea una señal de que eso no tiene cabida para nosotros. El líder del Partido Liberal y actual primer ministro Mark Carney ha ejercido su derecho al voto en la capital, Ottawa, mientras que su principal rival, Pierre Poilievre, candidato del Partido Conservador, también ha sufragado y ha instado a sus seguidores a acudir en masa a las urnas. Y de Canadá nos vamos a Río de Janeiro, Brasil. En la ciudad carioca se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS. Esta reunión se dio con el bloque que agrupa a las principales economías emergentes no alineadas con Occidente. Y los cancilleres preparan la cumbre de líderes que será el 6 y el 7 de julio en Brasil. Este encuentro previo inició con un discurso del país anfitrión en defensa del multilateralismo y también de la paz en Ucrania y Gaza. El renovado bombardeo israelí en Gaza y la continua obstrucción de la ayuda humanitaria son inaceptables. El colapso del alto al fuego anunciado el 15 de enero es deplorable. Instamos a las partes a que cumplan plenamente los términos del acuerdo y a que actúen de buena fe en la búsqueda de un cese permanente de las hostilidades. Es necesario garantizar la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza. Y al margen del encuentro de ministros de los BRICS, se reunieron el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y el jefe de la diplomacia china, Wang Yi. Tras esta cita, Lavrov aseguró que el gigante asiático es uno de los actores más importantes en impulsar el cambio en el mundo y recordó que Moscú y también Beijing tienen una responsabilidad especial como líderes del movimiento por la justicia y la igualdad, según sus propias palabras. Y ahora hablamos de la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó de intento de manipulación el anuncio que hizo el presidente ruso Vladimir Putin, quien planteó una tregua de 3 días a partir del 8 de mayo, y esto con motivo del día de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Rusia rechaza constantemente todo esto y manipula al mundo intentando engañar a Estados Unidos. Ahora hay otro intento de manipulación. Por alguna razón, todos deben esperar hasta el 8 de mayo y solo entonces cesar el fuego. Esto es para asegurar que Putin guarde silencio durante el desfile. Valoramos las vidas humanas, no los desfiles. En otros temas, en Colombia, cerca de 20.000 indígenas llegaron a Bogotá y al menos 10.000 de ellos se encuentran acampando en la Universidad Nacional. Ahí se concentran en espera de la llegada de más integrantes de comunidades originarias para apoyar las marchas del 1 de mayo. Las manifestaciones fueron convocadas por el gobierno de Gustavo Petro en defensa de las reformas que impulsa y que no ha conseguido que sean aprobadas en el Congreso. A poco más de un año de terminar su mandato, la administración de Petro solo ha conseguido hacer realidad una reforma pensional y una reforma tributaria. Ahora hablamos de la guerra en la Franja de Gaza. En Egipto, país mediador de este conflicto, fuentes de seguridad aseguraron a la agencia de noticias Reuters que las negociaciones para lograr un alto el fuego en el enclave palestino tuvieron un avance significativo. Pero, sin embargo, quedarían por conversar algunos puntos, como por ejemplo el desarme del grupo islamista Hamas. Por otro lado, autoridades palestinas y miembros de la ONU acusaron a Israel de violar el derecho internacional ante la Corte Internacional de Justicia, en el que supone el primer día de audiencias sobre la obligación de Israel de facilitar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El gobierno de Netanyahu ha estado impidiendo la presencia y las actividades de la organización humanitaria, la ONU y otras organizaciones en el enclave, así como, por ejemplo, el ingreso de alimentos y también de medicamentos. Pedimos a la CIJ que ayude a abrir los cruces fronterizos porque la gente se muere de hambre y esta es una política de hambre. No queremos que se implemente, pero de vez en cuando la implementan.
No hay harina ni alimentos, no llega nada a la franja de Gaza. La gente, jóvenes y ancianos, está enferma. No encuentran comida ni agua para beber. Y ahora continuamos con nuestra serie de reportajes de cara a los 100 días del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Desde que el magnate republicano asumió el poder, ha intensificado la persecución de las personas migrantes y especialmente de las latinas. Y como consecuencia, algunos tienen miedo a salir a las calles debido a las constantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE. A continuación, el reporte desde Chicago de Herminia Fernández y Lionel Puseri. Sacar la basura puede ser peligroso para los migrantes en Estados Unidos. Freddy Castro, venezolano y esposo de Gabriela Pérez, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, a las 6 de la mañana mientras realizaba esta tarea cotidiana. La DEA publicó en redes sociales una foto de Freddy el mismo día de la detención, señalándolo de formar parte del grupo delincuencial Tren de Aragua. Desde un centro de detención niega ser un pandillero. Ahora el gobierno es el que me tiene acorralado, persiguiéndome. Sin investigarme me arrestaron, sin investigarme, porque tenía que haber investigado primero mi situación, a ver si era verdad que yo pertenecía a alguna pandilla o algo. Pero no, ellos me arrestaron de primera y ya no pude hacer nada. Freddy, aún teniendo el TPS, no está exento de la deportación. La angustia no solo aborda a esta familia, también a quienes están en Estados Unidos sin ningún documento legal. Muchos tienen miedo, como este venezolano que pidió ocultar su identidad. Me da miedo, incluso ahorita por eso ya no salgo, la verdad, porque ¿para dónde va a salir uno así con eso, me entiendes? A veces salgo a comprar la comida, ¿me entiendes? Y me vuelvo a encerrar y así. Para este abogado de asuntos migratorios, las medidas tomadas por Trump desafían la legalidad y, en su opinión, nota tintes discriminatorios y racistas de parte del gobierno republicano. La gran mayoría de las cosas que él está haciendo, en mi opinión, no son legales. Está cambiando la ley, el Congreso no ha tomado, básicamente ha cedido sus obligaciones a Trump y no ha querido hacer nada para tratar de proteger a la comunidad latina o a la comunidad inmigrante, porque la inmigración aquí no es solamente latina. Mientras los inmigrantes suspenden sus vidas por temor a ser regresados a sus países, Trump sigue sin freno tratando de deportar a más de 1 millón de personas sin documentos y de eliminar permisos temporales para que los que tienen estatus legal también abandonen el país. Fin del informativo, pero lo invitamos a quedarse ya que viene África 7 días con Amal Ben Otman.